1:33, buenas madrugadas, amigos. Esta es una noche de historia, siempre. Son noches de historias. Pero esta es especial porque seguramente vamos a rascar en el alma colectiva, en el arquetipo global. Los miedos son los mismos, da igual nuestra procedencia, nuestra raza, nuestra ubicación. Los temores, como diría Jung, como si fueran una imagen, nos asustan o atraen por igual. Apostaría que incluso las sensaciones de repulsión son compartidas por gran parte del núcleo de la humanidad. ¿Por qué algunas historias que tienen que ver con ciertos animales nos producen el mismo escalofrío? ¿Por qué a esta misma hora de la noche el simple e inocente camino, la carretera secundaria, la arboleda pelada ya por el inicio casi del invierno, nos produce desasosiego? ¿Por qué? Algunos antropólogos afirman que en lo más interno de lo que podría ser nuestra alma ancestral, la que compartimos desde que nos convertimos en especie, conviven, fluyen varios códigos extraños. No os quepa duda, amigos, que lo que hoy llamamos leyendas urbanas, en el fondo es el mismo narrar de historias de boca en boca, el mismo río por el que fluye lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, lo que tememos, lo que amamos, lo que nos hace ser distintos a los demás. En cualquier país, a cualquier hora, sobre todo si es de noche, abuelos cuentan a nietos ciertas historias, padres a hijos, fuegos de campamento, en un descanso en las clases, en un recreo, los jóvenes, entre ellos, se cuentan historias. La leyenda urbana nace con el pretexto, con la condición de intentar ser creída. Se envuelve de elementos que precisamente la hacen verosímil. No es un cuento antiguo, no se cuenta para que parezca algo fantástico. Su terror reside en que pudo ser así, en que pudo ocurrir así. Y a pesar de que esta misma noche vamos a contar muchas historias, estoy seguro que a través de nuestras vías de contacto, que ya están abiertas, un sinfín de amigos del siglo XXI de este país van a decir: no, eso no es leyenda urbana, eso me pasó a mí. Esa es la magia de la leyenda urbana. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuánta verdad o cuánto porcentaje de cierto hay en ellas? De verdad, intuyendo lo que va a ocurrir esta noche aquí en la nave del misterio, me gustaría que todo fuesen simplemente leyendas, pero quizá me equivoco. Antes de presentar a nuestros amigos, una historia, una simple historia, una tremenda historia. Solo os pido que escuchéis muy atentamente. Comenzamos. No lo podía creer. Cumplía 18 años y mis padres me regalaban nada menos que un coche. Bueno, no se trataba de nada espectacular, ni ningún último modelo, pero me hizo una ilusión tremenda. Lástima que todavía no tuviera el permiso de conducir, aunque eso daba igual. Hablaría con Sandra, Yolanda y Elena y lo cogeríamos esa misma noche sin que nadie nos viera. Había un concierto alucinante en un pueblo cerca del nuestro y sería la celebración perfecta para mi cumpleaños. La idea no terminó de convencer a mis amigas. No se fiaban mucho de mí, y menos de mi forma de conducir. No me quedaba más remedio que sobornarlas. Bastó con enseñarles las entraditas del concierto y decirles que se las regalaba por mi cumple, para que todas sus dudas se evaporaran. Lo pasamos en grande. La actuación fue la leche. Conocimos a unos chicos que estaban tremendos. Cerveza, algo de hierba. ¿Que cómo fue el viaje? Bueno, debo reconocer que el de ida lo hice con mucha precaución, prestando atención a cualquier maniobra que fuera a realizar. Aunque, eso sí, estuve a punto de salirme varias veces de la carretera. El de vuelta fue otra historia. No controlamos muy bien la cantidad de cerveza, sobre todo yo, que era quien conducía. Y circulábamos por aquel camino secundario partiéndonos de risa y dando bandazos. Debía de ser el estado en el que íbamos, porque mis amigas ya ni me daban la vara por lo mal que conducía. Es más, a cada bandazo les arrancaba una nueva carcajada. De pronto, algo se nos cruzó delante del vehículo. No sé,
Pudo ser un gato o un conejo. El caso es que no pude hacerme con el coche y caímos dando vueltas y vueltas por un pequeño terraplén. Yo salí despedida. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí tumbada. Solo guardo algunas pocas imágenes en mi memoria. Creo que fui arrastrándome durante unos metros. Me aproximé hasta los restos del automóvil humeante para comprobar cómo estaban mis amigas. ¡Sandra! ¡Yolanda! ¡Elena! ¿Estáis bien? Ninguna de ellas me contestaba. Aterrorizada, descubrí que Sandra estaba muerta. Fue difícil reconocerla. Su cabeza se reventó contra una roca. A Yolanda algún hierro le había seccionado la garganta. Y aunque su corazón había dejado de latir, aún continuaba manando sangre de aquella herida. Y Elena se retorcía en el suelo, sangrando abundantemente por la boca. Su vida se consumía. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, observé que sus labios se movían. Al acercarme escuché: nos la vas a pagar. Transcurrido un tiempo interminable, o eso me pareció, vi acercarse las luces de los coches de policía y las ambulancias. Esos son mis últimos recuerdos antes de desvanecerme para siempre. Han pasado varios meses desde aquel accidente y soy consciente de que continúo en el hospital. Aunque nadie parezca darse cuenta a mi alrededor, he descubierto que fui la primera que murió en aquel terrible accidente. Pero mi alma aún no se ha despegado de mi cuerpo. Mis pulmones y mi corazón funcionan automáticamente a través de una máquina. Oigo el susurro lejano de los pitidos de los aparatos y creo ser consciente de que una sonda me suministra el alimento. No sé cuánto va a durar esta agonía. Por un lado, desearía abandonar mi cuerpo terrenal y descansar definitivamente. He visto el túnel y la luz me ha proporcionado mucha paz. Pero por otro, cada noche se presentan ante mí aquellas que fueron mis amigas. Su aspecto es el mismo que tenían después del accidente. Sandra provoca mi pánico con su cabeza aplastada y su mirada perdida. Me juran, con voces repugnantes, que no son a las que estaba habituada en vida, que cuando muera me arrastrarán de los pelos hasta el infierno. Y allí me machacarán hasta que no quede ni un trozo de mis huesos. Las escucho reírse con sus carcajadas huecas. Este es el motivo por el que no me puedo morir. Tengo miedo. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. 1:43. Tampoco es casual que esta noche y no otra suenen estos compases que nos pone nuestro querido amigo Juanma Frasquet. Alan Parsons, hace 33 años, le puso música a la mente atormentada de un hombre que pudo haber escrito esta historia, Edgar Allan Poe. En el fondo, los terrores que atenazaban la mente de Edgar eran los mismos del siglo XX y siglo XXI. El hospital, el miedo a morir y los centinelas, quizá, quién sabe, del otro lado. A pesar de que sonaba ese respirador, aquí todos nos hemos quedado sin aliento. Incluyo a Noel Calero, que también está en la nave del misterio, a Carlos Largo, que esta noche nos va a hacer el transmisor de vuestras preguntas, ya abierta la línea 7640 palabra clave milenio, y lo que vosotros queráis, y milenio3 con número @cadenaser.com. Mando un fuerte abrazo a Carmen, que estará con Merlín, que hoy le han vacunado, están los dos en la cama. Estos virus que no son leyenda urbana, que son reales, y que sé que los dos, ahora escuchándonos con los cascos, se habrán también estremecido, porque la leyenda urbana y el miedo, qué demonios, nos llega a todos. Y tenemos la suerte además de tener aquí un buen grupo de amigos. Por cierto,
Don Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya le echaba yo a usted de menos aquí. Y a vosotros también, estas tertulias, mucho. Estos cafés de última hora. Estas historias en la mente de Teo Rodríguez también, combinándolas con tu sapiencia. Sí, la verdad que hay que dar la enhorabuena a los actores, a los que han puesto las voces, ¿no? De los actores de la cadena SER y bueno, a Teo, que también ha echado una mano en todo esto, y a Merayo, bueno, pues a todos los compañeros que se han volcado, ¿no? Porque tengamos unas cuantas historias esta noche, ¿no? Oye, esta historia es la chica que en su imprudencia mata a otras chicas y se le representan a los pies de la cama del hospital, ¿no? Y tiene miedo a pasar el umbral. Mi pregunta es lógica, la que estarán haciéndose todos los oyentes. ¿Hay algo de verdad? ¿En esta hay algo de verdad? Bueno, pues seguramente en algún que otro accidente de carretera, pues el que lo haya sufrido en algún familiar, seguramente habrá podido recordar o ver algo parecido a lo que ocurrió en una noche determinada, cuando una joven imprudente, pues con las amigas y dejadas llevar por el alcohol o por la diversión, pues han tenido un accidente, ¿no? Y en el que a lo mejor la persona que ha sobrevivido es precisamente la que ha tenido ese accidente, ¿no? Hay quien diría, o sea, si esto tiene un análisis psiquiátrico, psicológico, que es el complejo de culpa, ¿no? Exactamente. Que se aparece una y otra vez, claro. Y sobre todo lo que al final intentan todas las leyendas urbanas, traerte un mensaje, ¿no? Una advertencia. En este caso, pues obviamente, pues el asustarte para que tengas cuidado de no conducir borracho, o que tengas cuidado con la carretera, que tengas precaución. En fin, siempre llegan ese mensaje aleccionador, pues para que lo tomes en cuenta, ¿no? O sea, que en ese aspecto sí que son como el cuento medieval, el cuento del Renacimiento, una moraleja, y vaya moraleja. No hace falta decirlo, pero si esta noche estáis conectando con la SER y estáis conduciendo, esta historia también sirve para decir que mucho cuidado al volante, por favor. Hablamos esta noche de leyendas urbanas, caramba, porque tenemos un clásico, todo un clásico. Yo te felicito, Alberto, de verdad. Estamos Gracias. Disfrutando muchísimo con tu libro, Leyendas urbanas, entre la realidad y la superstición. En la portada, ya me contarás por qué, una mujer de blanco detiene los focos neblinosos que avanzan en la noche de un vehículo. Ahí está gestándose la eterna y gran leyenda urbana. Vamos a sortear, luego Carlos Largo irá pasando por aquí haciendo la crónica de los mensajes en el 7640 y en los mails. 5 ejemplares, tiramos la casa por la ventana, sí. Alberto. Leyendas urbanas, casi 300 historias. Pues sí, la verdad es que, y se han quedado muchas en el tintero, ¿eh? Yo creo que a lo largo de la noche seguramente nuestros queridos oyentes, esa familia que tenemos en Milenio, van a aportar más de uno, ¿no? Y seguramente a través de ese 7640 pueden contar también esas leyendas que a lo mejor no son tan conocidas. Hay algunos que dicen, bueno, esta no está incluida. Bueno, obviamente ha habido que hacer una pequeña selección de 200 y pico leyendas urbanas, ¿no? De las cerca de 400 o 500 que casi había, ¿no? Pero sí es cierto que luego cuando las pasas a papel hay muchas de ellas que por la crudeza del mensaje que tienen y demás nos han podido incluir. Pero aquí podemos contarnos. Y bueno, pues muchas de ellas que hay gente que va conociendo y me van contando y que al final pues se irán ampliando, ¿no? ¿Te hago una apuesta? Venga. Aquí esta noche hay mucha gente que dice que le pasaron, y lo peor, que puede que sea verdad realmente. Hombre, tú acuérdate que el principio de todo esto fue la Pandilla Sangre que hicimos en este programa. A partir de ahí a mí me dio un vuelco todo lo que yo tenía pensado, porque esa noche empezamos a ver testimonios de gente que habían visto la Pandilla Sangre, que les había ocurrido cosas parecidas, incluso nos llamaron de un taller de coches que habían tenido un accidente. Ese vehículo que circulaba sin luces. Sin luces, y que si tú le avisabas con una ráfaga de largas, pues daban la vuelta en un rito de iniciación y te perseguían hasta matarte, ¿no? Bueno, pues aquí tuvimos testimonios en ese SMS de gente que decía haberse cruzado con esa pandilla o de haber sufrido algo similar, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo dije, pero bueno, ¿qué tienen esto? Estuvimos indagando, ¿te acuerdas? Llegamos hasta la Policía Municipal de Almería, que era el matasellos que llevaba ese fax o ese mail que llegaba a todos los correos electrónicos. Nos dijeron que aquello no existía. En fin, fue una pequeña investigación que a mí me llenó mucho. Y bueno, también después de haber leído a nuestro querido compañero que está ahí con nosotros también, y bueno, todo eso me removió un poquito por dentro y dije, me apasiona. Me acuerdo además que llegué a la redacción y le dije a Santi Camacho, que es el que está con nosotros, le dije, Santi, me vas a perdonar, pero yo esto quiero hacerlo, ¿me das permiso? Creo que además él me dijo sin ningún problema y tiré por adelante. Esta es una noche de leyendas y va a haber más relatos como este, que de verdad era terrorífico, las centinelas, ¿no?, que se presentaban ahí. Yo desde luego creo que este libro está ya entre los clásicos, en el podium de los clásicos, junto a los del antropólogo e investigador del folclore Brunvall
ese trabajo grande del profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Pedrosa, el autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas, y las leyendas urbanas que nos hizo nuestro querido compañero lugarteniente Santiago Camacho, que estaba muy atento, como siempre, parapetado detrás del ordenador portátil, escuchando esta historia, que en el fondo... Santi, buenas noches. Buenas noches, cualquiera no se parapeta, menuda historia. Por cierto, hay todo un núcleo de las leyendas, las que más miedo nos dan, las que más terror nos provocan, que son las que, digamos, tienen una mayor, quizá, longevidad, ¿no? Estas no se pasan nunca, cambian los ropajes cuando no hay coches carruaje, pero siempre están ahí como reflejo de los miedos más profundos del hombre. Sí, de hecho, pensemos que en el fondo el término leyendas urbanas es simplemente eso, es un término, porque la esencia de muchas de estas historias, a veces hasta el argumento, cambiando los elementos de la época, es la misma de las viejas historias que se contaban en la era preindustrial, en las cabañas de pastores, en las casas de labranza, en los campamentos militares de las campañas en ultramar. Son las mismas historias que en el fondo llevan atormentando a la gente, muchas veces avisándole de los peligros, como hacía esta historia que acabamos de escuchar, otras educándoles de alguna manera, todas con su moraleja, pero desde luego cada una con su importante mensaje. Y es verdad, historias como La chica de la curva, por ejemplo, que si nos vamos a su primera versión, nos tendríamos que ir a tiempos bíblicos, y a partir de ahí con locomotores de vapor, con carruajes y diligencias, con jinetes a caballo que recogen a una doncella en un cruce de caminos, que los cruces de caminos tienen una simbología muy, muy especial. A veces la doncella es simplemente eso, un fantasma atormentado con una historia triste, y otras veces pues es un ánima maligna que acaba destruyendo al viajero o llevándolo hacia su perdición, conduciéndolo a un precipicio. Pero efectivamente la esencia de la historia es la misma, y esas son precisamente a lo mejor las más llamativas, porque nos pueden hablar mucho de nosotros mismos, de nuestras raíces, de nuestra esencia como especie. 1:51, y me estoy acordando de una que se contaba en la costa vasca, que me encantaba, pero me daba al mismo tiempo, que es esa dicotomía extraña, ¿no? Mucho miedo, que era el demonio penitente, que se aparecía a la gente, concretamente algunos atalayeros, como uno que hubo muy célebre que se llamaba Chili, y que vigilaban día a día que la mar estuviese en calma o no, para avisar a los pescadores. Y él un día se jactó en la taberna de no temer ni al demonio, ¿no? Evidentemente la leyenda nos cuenta que un misterioso peregrino junto a la puerta de la iglesia apareció una noche evidentemente de tormenta y le dijo si podía llevarle al monte Oiz. Y entonces el cuento, que yo lo he escuchado y que es impresionante, es la tradición oral, claro, esto tiene que ser oral, o por lo menos empieza así su transmisión. Ese pequeño monje, un aspecto de monje, va cubierto, embozado, y entonces, sin saber por qué, el atalayero fortachón, vestido con pieles, hombre que no temía nada, empieza a sentir un extraño frío, un aliento gélido, y sobre todo la sensación de que algo no va bien. Todo esto en mitad de la oscuridad del monte Oiz hace ya un par de siglos. Y entonces oye un... más o menos. Mira al suelo, y aquel demonio penitente no tiene pies, sino pezuñas de cabra que están tocando en cada una de las piedras que ascienden por el monte, ¿no? El atalayero tuvo que meterse casi rompiendo la puerta de una ermita, y el demonio tuvo que mantenerse en el linde, ¿no? Diciendo, si no estuvieras donde estás, ahora estarías en mi poder. Las fuerzas malignas o extrañas que nos rodean, reveladas, como decíamos antes, de abuelos a nietos, de generación en generación, y manteniendo un mismo mensaje. Por cierto que no... Bueno, una de las clásicas, vamos a hablar ahora, Alberto, es la de la cazadora. La historia de la cazadora, yo creo que nos ha sobrecogido a todos, y mucha gente me ha contado que era verdad. Me he encontrado con personas por la calle y me dicen, Iker, que no, que eso era verdad. Vamos a resumirla y vamos a saber de un sitio donde hay una ubicación. La leyenda urbana, tú tienes fotografía en este libro del sitio donde al parecer ocurrió eso, que es un sitio terrorífico. Por cierto, para acabar de presentar a todos, que para mí es un orgullo que esté aquí, anuncio que se está montando una tremenda en Vitoria. Santi, Alberto, amigos, creo que se han vendido ya 4.000 y pico invitaciones. En Vitoria, próximo viernes estamos ahí, a estas horas estamos en Vitoria, en el pabellón de Mendizorroza, a las 12, y por supuesto estáis todos invitados.
vamos a montar una buena. No es leyenda urbana, que me lo preguntan siempre, que yo empecé en el año 83-84 gracias a un libro de mi tío Roberto Pérez, que me puso en las manos mi primo del mismo nombre, Roberto Pérez, y que si no es por él yo no estaría haciendo este programa ahora. Y es que encima esta noche, legendario, está aquí con nosotros. Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, impresionado con lo que hemos escuchado, ¿no? Impresionadísimo. Oye, no es leyenda urbana nuestros inicios en Vitoria, ¿verdad? No. Fue algo que se adelantaba, no sé si casualidad, no creo en la casualidad. Yo tampoco. Yo creo que tendría que ser así. Roberto, que me encanta que estés como tantas veces hemos estado, yo con 11 años, tú con 13, 14, escuchando tantas historias. Me encanta que estés esta noche aquí, ¿eh? Muchas gracias. Pues estamos todos, y con la música de Alan Parsons, con nuestro café, con la penumbra del Estudio 1, Alberto, La Cazadora, como una de las historias que más se han imbricado, como digo yo últimamente, en la sociedad española, sobre todo en Castilla, y que la gente cree en ella. Sí, porque además yo creo que es de las pocas leyendas urbanas, Santi también lo podrá decir, que tienen una ubicación y que tienen un sitio físico, ¿no? Porque normalmente las otras, pues aunque sí las de la curva suelen también estar ubicadas en una curva determinada, pero sí que ha habido como 20 o 30 curvas diferentes en cada sitio, o hay una en cada región, ¿no? En este caso sí que era una discoteca, la discoteca Androides, que hemos hablado en alguna ocasión. Nombre bastante propio, por cierto, para la historia. Sí, de Talavera de la Reina, y una discoteca que existió en la década de los años en los 80, y era una discoteca bastante tenebrosa, ¿no? O por lo menos había mucha rumorología al respecto, ¿no? Y además, curiosamente, la gente que vive en Talavera de la Reina, de los que tienen nuestra edad, sí que lo recuerdan, o sea, recuerdan ese sitio y recuerdan la cantidad de historias que se escuchaban de esa discoteca, ¿no? Desde que en los servicios se escuchaban ruidos, voces, susurros, cuando ya no había nadie en la discoteca, hasta llegaron a decir que de las paredes a veces manaban sangre, ¿no? Entonces una discoteca allí terrible, o que los que la recuerdan con todavía con escalofríos, y sí es cierto que esa historia que hablamos de la chica que se encuentra a un motorista y que la lleva hasta su casa y la pone su cazadora para que no pase frío, y que al día siguiente va a recogerla y se encuentra que esa chica o su madre se queda extrañada porque esa chica ha muerto, ¿no? El chico no se lo pudo creer, la madre, muerto hace años. Sí, la madre la acompaña al cementerio, en la lápida ve la foto de la chica y descubre que justo colgada en la lápida está su cazadora que le había prestado la noche anterior, ¿no? O sea, aquí ocurre algo, Alberto, que es muy importante. Tengo tu libro abierto, y dices: la famosa leyenda de la cazadora y su dueña fantasma tiene su versión española en la discoteca Androides, Talavera de la Reina, en los 80, y se acompaña con un recorte, el fantasma de la discoteca Androides, publicado hace unos 7-8 años. Y es verdad, o sea, pocas leyendas urbanas tienen un sitio real, ¿no? Hemos hablado en una ocasión, las apariciones en carretera, sí que hay 2 o 3 denuncias, una de ellas en Guipúzcoa, en Deva, pero esta está ahí. Santiago, el tema de la prenda que vaga entre 2 mundos como señal de un fantasma es otro de los grandes clásicos que tú también has investigado en muchísimas otras historias. O sea, es la cazadora de cuero del joven que se enamora de la extraña y enfermiza mujer que aparece de repente, viene también de lo más profundo del tiempo, ¿no? Pues sí, y curiosamente, tú fíjate, otro de los hitos que tuvimos en este programa con leyendas urbanas, viendo cuando descubrimos, hablando también de este tema, que muchos de nuestros oyentes afirmaban haber sido protagonistas de casos de la chica de la curva, que dábamos en aquel momento como estricta leyenda urbana, y luego empezamos a replantearnos las cosas. Pues te puedes creer que eso, por investigación personal, casos como el de la cazadora sí se han dado en la realidad y han dejado hasta pruebas materiales. En el cementerio de Chicago se cuenta una historia muy parecida a la de la cazadora, a medio camino entre la de la cazadora y la de la chica de la curva, y un buen día una de las historias varió, porque lo que afirmaba el testigo era que había visto a la joven en cuestión. La joven pedía que la dejasen en el cementerio, lo cual extrañaba mucho, y que había visto a la joven en cuestión agarrada a los barrotes de la verja. Pues bien, al día siguiente, las marcas de las manos, y eso lo puede encontrar cualquiera de nuestros oyentes en internet porque están las fotografías, las marcas de las manos de la joven estaban impresas indeleblemente en los barrotes, como grabados con hierro candente. Es curioso porque muchas veces, efectivamente, como decías en la introducción del programa, estas leyendas urbanas empiezan siendo puro folclore y a veces se encuentra una confirmación real. Sí, como decían y como existe, y yo lo he visto y lo hemos mostrado en Cuarto Milenio,
en lo más profundo de Roma, un museo de las ánimas, ¿no? Las ánimas, según la tradición ancestral, si es que existen y están ahí, dejan una impronta que suelen ser unas manos quemadas. La leyenda urbana nos traslada ese mismo elemento, las manos quemadas, pero en pleno siglo XX, en la verja de un cementerio. Noche de historias. Continuamos. Ahora, como siempre, las noticias. Decía Napoleón Bonaparte que el miedo se propagaba con mayor rapidez que el fuego. Y no debía faltar la razón, porque ocurre algo muy extraño, y es que cuando en un grupo de amigos, sea cual sea incluso su edad, su condición, sus creencias, se empieza a hablar, alguien rompe el cascarón, digamos, del misterio y empieza a hablar de alguna de estas historias, creyendo en ellas como si fueran reales, porque eso es la leyenda urbana, se ha colado en nuestro sistema de creencias y por boca de otros, un amigo de un amigo, contamos algo. Se produce un extraño clima, que yo creo que ese es otro misterio que nadie nos ha explicado bien. ¿Por qué estamos haciendo cualquier cosa? Y cuando alguien empieza a hablar de esto mismo que ahora se propaga a través de las ondas, se produce una sensación, como decía Santiago Camacho hace unos días, muy acertadamente, una especie de campana de irrealidad, ¿no? Nos metemos en un universo, descorremos las cortinas de un mundo que es distinto, que nos pone un poco la carne de gallina. Hay que pedir disculpas a algunos oyentes por el relato que hemos puesto antes, pero tengo que decir que enseguida viene otro. Para seguir ahondando en las leyendas urbanas, con Alberto Granados, sorteamos esos 5 libros de leyendas urbanas entre la realidad y la superstición, colección Milenio, editorial Aguilar. Para conseguir uno de ellos, 7640, palabra clave Milenio, espacio lo que queráis, y milenio3 con número @cadenaser.com, el correo electrónico. Como hoy no tenemos a Carmen, vamos a hacer un experimento un tanto extraño también, que es conectar en ese mundo que solo está permitido para Juanma Frasquet, lleno de botones, de músicas. Ahí en el control está nuestro compañero, ya lo conocéis todos, Carlos Largo. Carlos, buenas noches, ¿me escuchas? Muy buenas noches, sí que... Ah, perfecto, esto es perfecto, suena fenomenal. Estás con la pantalla, que habitualmente tiene Carmen aquí a mi derecha, y están llegando muchísimos mensajes. Cuéntame, ¿cómo respira el 7640? Pues están llegando mensajes de todo tipo. Tenemos a un oyente que, por ejemplo, nos cuenta que si sabéis la del camionero que sin querer es encerrado por su compañero de viaje en el frigo y se da cuenta demasiado tarde. Oh, es buenísima, yo nunca la había oído. Sí, la verdad es que esas, una más dentro de las de carreteras. En este libro, por ejemplo, no está incluido, pero sí es cierto, de accidentes, de despistes descuidos, mortales, ¿no? De despistes. La verdad es que están llenas, las leyendas urbanas tienen un montón de ellos, ¿no? En el que, como siempre, la moraleja es hay que tener precaución y cuidado con lo que uno hace, ¿no? Y no ser despistado. Entonces la gente como yo lo tendríamos mal. Carlos, más. Seguimos. Daniel desde Las Palmas nos dice que las leyendas urbanas, como los mitos, no son necesariamente ciertos o históricos, pero que expresan una verdad a tener muy en cuenta. ¿Sí? También nos dicen que el libro de Alberto, le felicitan, un gran libro, aún se repite La pandilla de sangre. No sé si será por asustarme, pero a mí me pasó recientemente. O sea, que a este amigo que ha escrito, le pasó lo del coche sin... Hombre, si nos está escribiendo es que está vivo. Por lo tanto, la pandilla de sangre no se bajó de ese coche y le mató. Pero imagino que vio ese coche que iba sin luces. Lo que sí hay que tener en cuenta, que nosotros lo comentamos y lo comentamos con el comisario, con José Manuel Sánchez, el comisario de policía, que sí existe en este tipo de leyendas también lo que es el acto de repetición. Es decir, de gente graciosa que intenta repetir esa leyenda urbana, y que sí se dieron casos de gente que circulaba con las luces apagadas con el simple hecho de asustar a los demás, ¿no? Que la imitación, Santiago, como gran problema en las leyendas urbanas, que alguien, lo que ven estas cosas, que simplemente es folclore, antropología, historia de la comunicación oral, lo convierte en ideas. Pues sí, y imagínate habiendo leyendas urbanas tan terribles, algunas que expresan los asesinatos más atroces, los crímenes más perturbadores que puedan imaginarse, pues desde luego tener ahí esa inspiración. Fíjate que incluso el cine contempló esa posibilidad. Hay una conocida serie de películas de terror que se llaman precisamente así, Leyenda Urbana, que contemplan la posibilidad de que un asesino en serie se inspire en estas leyendas urbanas para escenificar sus crímenes, lo cual, mientras esté en un argumento cinematográfico, bien está. Sí, que se quede ahí en la pantalla, Desde Gran Canaria también nos dicen que si se ha dado algún caso de algún psicópata que haya hecho real alguna leyenda urbana terrible. También nos dicen saludos a todos y en especial a Carmen. Sí, que hoy está ahí
custodia de esa leyenda urbana, de Merlín, pequeño perro que también nos estará escuchando, como decíamos antes. Sí que ha habido bastantes, por desgracia, no solo con leyendas urbanas, sino con noticias cotidianas, ¿no? Elaborando códigos, elaborando planes de ataque a sus víctimas por lo que ha visto en un programa de televisión, por ejemplo. Alex nos dice también: la clave de las leyendas urbanas es que detrás de ellas siempre hay algo real. Lo apasionante es conocer esa verdad oculta. Vale, algo real, con un sí o un no, ¿siempre creéis que hay algo real en las leyendas urbanas? Yo creo que siempre no, pero sí es cierto que rozan en algunos momentos algo parecido, o bueno, se le da una interpretación diferente, ¿no? Pero, hombre, algún mensaje llevan seguro, pero reales todas no son. Y eso que dije un sí o un no, Santiago. Pues yo también me voy a extender un poquito. A veces, algunas de las más pintorescas pueden tener verdades ocultas. Fíjate que siempre se menciona como prototípica lo de los caimanes en las alcantarillas de Nueva York. Pues en los años 30 hubo una cacería de caimanes en las alcantarillas de Nueva York, que de hecho dio algún tipo de fruto, con lo cual evidentemente se contaba como que ahora mismo aquello es un ecosistema peligrosísimo lleno de caimanes, pirañas y toda clase de cosas, que evidentemente no es cierto. De hecho, el sistema de alcantarillado de Nueva York, el grueso de la correspondencia que recibe es preguntando si estas cosas son verdad, curiosísimamente, pero hubo una época en que en un oscuro periódico neoyorquino de aquella época, un periódico local, pues sí se recogía esta noticia. Vamos con una batería, Carlos, 7640, vamos con varias opiniones de los comentaristas de Milenio 3. Seguimos con John Ander, que nos dice que su padre decía que cuando conducía de noche en el camión se le aparecía un señor con gabardina y sombrero. Hombre, el hombre de la gabardina y el maletín, clásico donde los haya. Juan Ángel nos dice que en el cruce de la carretera entre Ceuchal y Villafranca, en Badajoz, se aparece una chica que se mató allí en un accidente de tráfico. Sí, señor, y además la provincia de Badajoz es pródiga en este tipo de encuentros. La historia de una portuguesa atropellada se quedó con el bautismo de la portuguesa, y se sigue comentando, ¿no? Nos llegan mensajes también referentes a la leyenda de la cazadora. Javi, desde Ciudad Real, nos dice que la leyenda de la cazadora se remonta mucho más atrás. Toledo, 1520, en su honor, la calle de la Dama de los Ojos sin Brillo, ahí está. Vamos a ver, interesantísimo. Y Javi de Ciudad Real, con esta información, estoy seguro que es nuestro amigo Javier Pérez Campos. Me da a mí la sensación. Porque allí en Ciudad Real, en la Atalaya, también se hablaba de una aparición de una de las enfermas que estaba en ese hospital y que se aparecía también en una de las curvas cuando se llegaba a la Atalaya. Pues Javi es un fenomenal amigo, un gran investigador. Y por cierto, ¿cómo se llama la calle de Toledo? La calle se llama La Dama de los Ojos sin Brillo. Bueno, pues vamos a ver si nos pueden dar más información, o conectaremos con nuestro amigo Javi en un futuro para que nos cuente esta historia. Luego seguimos, 7640, ya sabéis, sorteamos 5 libros de Alberto Granados, Leyendas urbanas entre la realidad y la superstición. Y ahora os voy a hacer una pregunta breve. Ambos, los dos, Alberto más recientemente para hacer este trabajo y Santi desde hace muchos años, estáis metidos en archivos, en historias, escuchando. Claro, ¿cómo se documenta uno para acceder a las leyendas urbanas? Hoy en día imagino que también Internet es un fenómeno importante. Pero os quiero preguntar, aparte de eso, por la que más os ha impresionado dentro del mundo de las del terror. ¿De acuerdo? Del mundo del terror, si me podéis elegir una cada uno. Sí. Que os aterroricen. Un momento, Santi, un momento. Porque antes vamos a hacer un pequeño homenaje a uno de los gremios, yo creo que más nos siguen, que más nos escuchan. Hombres y mujeres que trabajan en la noche, que están ahora a las 2:15 en mitad de una fábrica, en mitad de una galería, en mitad de un cementerio, al descubierto en ocasiones, con una simple linterna. Y es muy curioso. Yo empezaba con esa cita de Napoleón: el miedo se propaga con mayor rapidez que ningún fuego, que ningún arma. Imaginaos la conversación, no sé, de dos vigilantes de seguridad en cierto sitio, la influencia que puede tener en el ánimo de alguien, ¿no? Imaginaos ahora mismo que habrá miles, me apostaría a que miles de vigilantes y trabajadores de noche que están escuchando este programa. ¿Cómo suena este programa cuando uno, por ejemplo, es vigilante en una morgue, en un cementerio, en una fábrica abandonada? Porque esta gente tiene que custodiar estos sitios y no se desengancha de Milenio, ¿eh? Bueno, pues hemos querido hacer un pequeño homenaje con una de las leyendas que aparecen en el libro de Alberto. Una conversación, en el fondo, entre dos de estos trabajadores nocturnos. La escuchamos.
Repasó una vez más el dichoso boleto de quiniela y volvió a comprobar por enésima vez que solo había acertado 8 partidos. ¡Qué mala suerte! Al final me va a tocar ir a currar. Ramón estrenaba trabajo a sus 50 años. Gracias a doña Esperanza, teníamos en Madrid varias carreteras radiales, eso sí, de pago, y debido a ese pequeño detalle, Ramón consiguió trabajo como cobrador en el puesto de peaje de una de las recién estrenadas carreteras. Lo que más le fastidiaba era trabajar de noche, y en una vía muy poco concurrida. Cuando se metió dentro del habitáculo de metal que tenía por caseta, fue consciente de que la jornada iba a ser muy, pero que muy larga. Si al menos tuviera un compañero con el que charlar. Pero no. La noche se presentaba fría, solitaria y monótona. Al menos así fueron las 4 primeras horas, donde no pasó un alma por aquel abandonado control de carretera. A eso de las 2 de la madrugada, Ramón divisó unos faros a lo lejos. Por fin viene alguien. Casi me quedo dormido. Cuando el vehículo se acercó, Ramón se alarmó. No le gustó nada el aspecto de aquellos muchachos que parecían sacados de una película de pandilleros. Coche tuneado, cristales tintados, gorras de béisbol, pantalones y camisetas anchas. ¿Cuánto nos vas a quitar, jefe? Yo nada, pero el peaje vale 1,70 euros. 1,70. Vaya robo. Anda, cóbrate. Cuando Ramón sacó la mano para coger el dinero, el conductor le colocó unas esposas atadas a una cuerda de las que se utilizan para escalar en la montaña. Automáticamente, el vehículo de aquella panda que celebraba con carcajadas la gracieta se puso en marcha, aceleró y se llevó por delante la valla de control. Sin llegar a entender bien lo que estaba pasando, Ramón escuchaba las risotadas que procedían del coche y miraba pasmado cómo salía la cuerda de dentro del vehículo. De repente, angustiado, lo comprendió todo. ¡Estos hijos de puta me van a arrancar el brazo! Cuando la cuerda llegara a su fin, lo vería saltar por el asfalto separado del tronco a cuajo. El pánico le hizo arrodillarse y entre rezos y llantos suplicar al Señor que fuera una simple pesadilla. Cuando se esperaba lo peor y se preparaba para el impacto, observó cómo el otro cabo de la cuerda caía desde el vehículo sin que a su brazo le pasara nada. Las luces de freno y a continuación la marcha atrás le advirtieron de que el coche venía de vuelta. Uno de los jóvenes se bajó y, muerto de risa, le arrojó el €70 de peaje. Que tengas buena noche, cagón. Fue la última palabra que escuchó. Poco después, despertó en brazos del compañero del siguiente turno, que intentaba reanimarle. Varios gremios representados esta noche, en este caso, los hombres que vigilan dentro de una cabina en mitad de la autopista. Y es muy curioso porque estaba viendo los gestos de mi primo, aquí Roberto Pérez presente, asombrado, él no había escuchado, tanto Santiago como Alberto como yo evidentemente sí habíamos escuchado anteriormente, y eso es lo que produce, Alberto, la leyenda urbana, ¿no? Ese escalofrío de decir, claro, uno cuando escucha esta historia se toca el brazo. ¿Cuánta gente se habrá tocado el brazo en España al escuchar esto diciendo, caramba, el susto de muerte? Otro de los ejemplos de la leyenda urbana que entronca con lo que os decía antes, ¿no? Algunas es que son tan terroríficas que provocan eso, un susto mortal. Sí, además lo que vemos en esta que te crea más angustia porque tarda mucho en tener un desenlace, ¿no? Porque tú te estás imaginando esa cuerda que sigue saliendo del coche y ese hombre preparándose para el impacto de cómo le van a arrancar el brazo, ¿no? La verdad es que es terrible y luego de repente, ¡pum!, aquella cuerda que sale del coche y todo el mundo parece como que respira, ¿no? ¿Y esto de dónde puede nacer? ¿Surge simplemente vía internet? ¿Ocurrió en alguna ocasión? ¿Hasta dónde se puede ahondar en el nacimiento de esto? Pues fíjate, muchas de ellas, como también se cuenta en el libro, pues son debidas a la tradición oral, que se han ido pasando de generación en generación. Luego, pues en cuanto llegó la imprenta, allí tuvieron un caldo de cultivo bastante importante. Muchas se publicaban en libros,
en antiguos libros que la gente que le en iba... vez de ser una autopista, era una aduana antigua y un carruaje. Exactamente, sí, y se han ido pues modernizando. Luego pues tuvo mucho que ver pues también los periódicos, han sido gran fuente de leyendas urbanas. Muchas noticias se publicaban, pues que a lo mejor alguien había hecho un relato y un periodista despistado las tomaba como ciertas, las publicaba en su medio de comunicación como si fueran reales y auténticas. En los Estados Unidos, final del 19, fue un vergel, ¿no? Para Charles Ford y tanta gente que tomaba al pie de la letra lo que se publicaba y a veces se mezclaba ficción y realidad. Lo indudable es que esta pone la carne de gallina de otra forma. Yo os preguntaba por la más terrorífica. Santi, ¿tú te atreves a deslizarnos aquí la más terrorífica en el aspecto sobrenatural que en tus largos años de búsqueda de leyendas urbanas has encontrado? Por cierto, me decías antes que tienes ya información sobre esa dama de los ojos. Sin brillo. ¿Pero hay una calle que se llama así? Sí, hay una calle que se llama así. Y la historia es curiosísima. Le he dado una rapidísima lectura mientras oíamos el relato. Y en la página web que lo he encontrado lo relatan como leyenda de Toledo. Lo realmente curioso es que dan toda una serie de nombres propios de personajes históricos implicados. Todo empieza cuando la infanta Catalina de Austria, duquesa de Saboya, recibe, es agasajada en la capital toledana con una magnífica fiesta a la que está invitado lo mejor de la sociedad toledana de la época y del séquito que acompañaba a la duquesa de Saboya. Entre ellos estaba el consejero general de finanzas y auditor de su majestad, don Sancho de Córdoba. Don Sancho de Córdoba estaba allí y se queda prendado de una joven que parece avanzar distante entre los grupos y bueno, que tiene una belleza extraña. Sobre todo tiene unos ojos muy intrigantes, unos ojos que él define como sin brillo, pero que aún así están dotados de una tremenda belleza. La aborda con los ademanes caballerescos de aquella época, la saca al balcón a tomar el fresco y ella en un momento dado dice: ¡qué frío! Él le ofrece su capa, caballeroso como era, y se ofrece a acompañarla a su casa. Y entonces ella le dice: caballero, si me acompañáis un paso más me haréis gran ofensa, pero si tenéis la bondad de dejarme la capa, yo os daré la dirección donde la podréis recibir. Le da una dirección de Toledo y es la dirección de los condes de Orsinos. Va allí, decide no mandar a un emisario, sino ir en persona para volver a ver a la joven, y recibe la desagradable sorpresa que le recibe la condesa, y bueno, dice: aquí no vive doncella alguna, salvo mi pobre hija que falleció hace 2 años. Están tomando un vino y hablando del tema, pensando que los dos han sido presa de una cruel broma, cuando ve un retrato enorme que precisamente es el de la chica la doncella que había estado agasajando aquella noche. Él la reconoce, hay un pequeño altercado porque lógicamente la familia se cree burlada, y don Sancho de Córdoba se vuelve a su residencia pues muy turbado. Mucho más turbado se quedó al día siguiente, cuando un mensajero de la casa de los condes de Orsinos le trae su capa y pregunta: ¿dónde fue hallada? Y dice: pues en la tumba de la condesita de Orsinos. Nos hemos quedado muy sorprendidos porque esta leyenda, que nos llega a los años 80, 81, 82, en una oscura, como dicen los que conocían el entorno en Talavera de la Reina, Androides, una oscura discoteca, viene ya desde, 400 años antes. En fin, nunca dejamos de aprender cosas, Alberto. Sí. ¿Tu historia? Bueno. Y seguramente cuando viajemos a Perú o a Colombia o a Costa Rica nos contarán esa misma historia, pues referida a otros marqueses diferentes o a otras personas diferentes, pero siempre con el mismo significado, de una prenda que se queda olvidada y que tiempo después se recupera, ¿no? ¿Tu historia? A ver, historias. Yo tengo que destacar 2. En este caso no me puedo quedar con una. Una, la imprescindible, la clásica, la de Verónica, ¿no? Yo creo que esa historia que luego podemos hablar largo y tendido, porque además va implicados el tema de los espejos y demás. El espejo como otro elemento que ha dado desde el principio de los tiempos miedo al hombre. Fascinación y miedo. Sí, sobre todo mucho respeto, porque se afirmaba que eran puertas a lo divino, a lo desconocido, a otro mundo, ¿no?
Esa sería una de las historias, la de Verónica, que luego podemos contar y que sobre todo muchos conocerán, pero ahí ha habido una que me ha llamado mucho la atención, de un perro. Llevaba mucho tiempo diciéndote, esta historia a mí me pareció muy, muy fuerte porque la podemos tomar como cercana, ¿no? De un sacerdote que tiene una perrera, y en esa perrera pues va recogiendo todos aquellos animales, o todos aquellos perros que han tenido algún problema con sus dueños, que están mayores. El hombre va recogiendo un montón de perros abandonados y que le van cediendo, ¿no? Y de repente llega hasta la perrera pues un perro misterioso de color negro, llamado Lucy, que lo trae su cuidador porque había estado acompañando durante mucho tiempo a personas invidentes, y era un perro que estaba domesticado pero que se había vuelto un poco loco, ¿no? Había tenido algún accidente. Entonces lo tiene allí en la perrera el sacerdote, y el primer día que le va a acercar la comida nota como algo raro, ¿no? El sacerdote, cuando se la va a acercar la comida, se le desprende del cuello la medalla que lleva, y lleva un crucifijo. Entonces el perro se vuelve medio loco, empieza como a babear, a volverse loco, a raspar el suelo, a hacer todo, se vuelve como si estuviera poseído. Y el sacerdote se queda muy impresionado, ¿no? Y dice, qué tontería, a ver si va a ser el crucifijo. Se lo acerca al crucifijo y el perro empieza a babear, se vuelve como medio loco, ¿no? Esto le da mucho que pensar al sacerdote, pero empieza a pensar que son cosas suyas, que ha debido ser... Pero no obstante llama al cuidador de este perro, ¿no? Y le pregunta por él, dice, oye, perdona, pero es que este perro es un poco extraño, tiene una mirada muy rara. ¿Qué ha sido de este perro? ¿Por qué lo habéis traído? Bueno, este perro... Dice, es cierto que ha tenido muchos problemas porque acompañaba a un ciego hace algunos años. Curiosamente, a este ciego, ahora que lo pienso, casi lo puso delante de un autobús. El ciego murió y fíjate, el perro se volvió loco, casi se comió los trozos de aquel accidente, de aquella víctima y tal. La verdad es que lo pasamos muy mal, le estuvimos manteniendo durante un tiempo y decidimos darle otro dueño para ver si la cosa mejoraba, a ver si el perro se venía arriba y estaba más animado. Pero ahora que lo estoy pensando, sí, el segundo dueño, la verdad es que tuvo un accidente extraño porque cayó por unas escaleras rodando. El perro también estaba ahí a su lado. Ahora que lo estás diciendo es extraño. La verdad es que el perro también le quisimos dar una última oportunidad y le pusimos una dueña. Estuvo acompañando a una ciega durante mucho tiempo. Y ya lo tuvimos que traer porque la ciega, cuando iba a coger un metro, el perro hizo un extraño giro y aquella mujer cayó al metro y la arrolló al metro, ¿no? Y la verdad es que lo hemos traído por eso, por los 3 accidentes que ha tenido, ¿no? El sacerdote empezó a pensar que no sabía si tenía razón o no, pero ese día decidió acabar con el perro. Cogió un gran plato, le puso su comida y le echó un veneno. Y el sacerdote, ya como diciendo, bueno, pues a ver qué ocurre, le acercó el plato de comida al perro y el sacerdote dijo, no sé si era mi imaginación o no, pero el perro se acercó a comer la comida y mientras la estaba comiendo me sonrió mientras me miraba fijamente. O sea, que era un perro diabólico que deseaba prácticamente irse de este mundo, ¿no? Exactamente, y que sabía que estaba comiendo esa comida que iba a ser la última que iba a tomar, pero aún así le sonrió al sacerdote como diciendo, me has pillado, ¿no? Ya no puedo seguir haciendo el mal. Caramba, Santiago. Es difícil de superar, pero... Esta es una noche como esta misma noche podía traspolarse a hace 3 siglos, ¿no? No sé, en Siena, por ejemplo, un grupo de amigos cuenta historias y algunas serían de perros amigos del diablo, seguro. Con la hoguera en el medio, ¿no? Claro. Desde luego. Pero sí hay una historia de horror, no es sobrenatural, porque a veces soy como decía el doctor Ignacio Pantoja en Cuarto Milenio, que cuando hacía las disecciones, siendo estudiante, él decía, de estos miedo ninguno, a mí me dan miedo los vivos. Evidentemente. Pues hay una que contiene una imagen tan poderosa que te puedo asegurar que me estuvo persiguiendo durante tiempo y que no debía de ser el único porque más tarde vi la misma escena reflejada en el cine. O sea que alguien debió de sentir lo mismo al enterarse, incluso sabiendo que era leyenda urbana y que no era cierto. Nos habla de 2 jovencitas, que pueden vivir en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en cualquier gran capital española, y que como muchas jóvenes, sobre todo ahora como están los precios de la vivienda, pues comparten una habitación. Eran jóvenes, vivían su vida, disfrutaban de las cosas buenas de la vida, y entre ellas pues del amor y de los romances. Así que tenían una clave
que era dejar colgada una determinada prenda en el pomo de la puerta para saber si estaban acompañadas y que la otra, pues bueno, se perdiera un ratito, se fuera al cine o lo que tocase en ese momento. Una de ellas llegó un día muy tarde de trabajar, nos encontró la clave y entró y automáticamente escuchó pues jadeos, ruidos, roces, algo que le indicó que desde luego su compañera no estaba sola y que estaba en una situación íntima. Entonces dijo, perdón, disculpadme, pero el caso es que estaba tan cansada del trabajo que tampoco le apetecía ese. Decir, mira, joder, tenías que haber puesto la clave, pero yo me acuesto, me pongo los cascos, escucho música y vosotros seguid a lo vuestro, que no quiero ya saber nada. Tampoco pareció importarles mucho porque los jadeos y los ruidos continuaban. Así que dijo, bueno, pues ya mañana hablaremos y a ver qué ha pasado. Y así se durmió, tranquilamente, se puso música, se quedó dormida escuchándola, y a la mañana siguiente la luz la despertó. Le dolían las orejas de haberse quedado con los cascos puestos toda la noche. Se desperezó, se quitó los auriculares y cuando miró en dirección a la cama de su amiga vio una escena terrible. Vio un buruño de sábanas ensangrentadas, salpicaduras de sangre, lo que no pudo continuar mirando, pero parecía un cuerpo terriblemente mutilado. Pero fíjate que de todo lo que había en esa habitación no fue lo que más le impresionó. Lo que más le impresionó fue cuando miró en la pared opuesta a su cama y vio escrito con sangre una frase que decía: ¿a que te alegras de no haber encendido la luz? Historias tremendas, que por ejemplo esta se contaba mucho en los colegios mayores, en Estados Unidos también, pues en el fondo, ¿qué indicaban? Que las chicas no pueden irse con desconocidos a la cama. El asunto es si algunos de estos casos tienen una esencia real y algunos hay. Por ejemplo, yo estoy recordando cuando antes nuestro compañero Carlos hablaba de que, por ejemplo, nos escribía un chico, John Anders, si no me equivoco, que su propio padre había visto la figura de la gabardina con el maletín. Hace poco en Cuarto Milenio emitíamos ese diario del miedo llamado El Viajante. Es que el caso era real, se contaba como real. Muchos de estos elementos son profundamente reales en el aspecto por lo menos matriz, inicial. Luego se van transformando. Pero yo estoy recordando, por ejemplo, uno, sumándome un poco a las del terror, que evidentemente esta noche están pululando con cierta fuerza, de la que incluso... Bueno, ha dicho Santiago una cosa fundamental, ¿eh? Ha dicho una palabra fundamental. Esta historia tiene una imagen tan potente, porque uno se queda, es como si fueran viñetas visuales. La del perro igual, claro, el perro comiendo el veneno y sonriendo. De esa historia todo el mundo se va a quedar con eso. Entonces hay una imagen que por algún remoto sistema oculto que no entendemos y que para mí es misterioso, se instala en nuestro cerebro primitivo y otras no. Otras van pasando. Sin embargo, algunas imágenes tienen un poder muy especial, ¿no? Yo recuerdo una historia que incluso el gran Chicho Ibáñez Serrador llevó a sus historias para no dormir, pero es que estaba basado en un caso real. Hace poco, con esa maravilla que es el DVD, que te permite recorrer viejas historias, ¿no?, de cuando tú no habías nacido, y claro, hubo una historia que contamos, en refugios perdidos en la montaña y más con nieve, hay 1000 historias, ¿no? Y era algo que debió ocurrir en el Pirineo Leridano, en el año 1932, si no me equivoco. De ese pequeño recorte, llegado de mano en mano, como siempre ocurre, hasta las de Chicho Ibáñez Serrador, generó una de las muchas historias de aquellas que revolucionaron España. Era el terror en la televisión por vez primera en España. 2 personas, 2 mujeres, una más joven que la otra, están en un refugio. La nieve les hace absolutamente imposible volver a la ciudad. Se comunican por teléfono y una está francamente obsesionada porque ha cortado con su novio, con su pareja, y esta pareja no lo admite, la persigue. Ella cree que va a merodear por el refugio y que la va a acabar matando. Esta obsesión persigue toda la historia, toda la escena, y al final hay una extraña muerte. Aparece muerta esta chica, no se despierta, están durmiendo, y la mujer joven, tan angustiada por su pesadilla en forma de novio, está fría, está gélida, se ha muerto durmiendo. ¿Cómo es posible? Esta otra mujer no sabe qué hacer, le pueden los miedos, claro, la van a culpar a ella y la entierra en la nieve. La entierra en la nieve
esperando, quién sabe, si llamar a las autoridades y que los médicos puedan subir cuando ya haya paso libre. ¿Qué ocurre? Que pasan los días, pasan las horas, no hay ayuda, sigue nevando, plena noche, la mujer mayor oye ruidos dentro del refugio, no puede haber nadie. Mira la cama y está la mujer, igual, envuelta en nieve, sonriente, sobre la cama. Hace un esfuerzo tremendo, coge la pala y vuelve a enterrar por segunda vez a su propia amiga en la nieve. Bueno, pero ¿esto qué es? Se supone que para conservarla precisamente hasta que vinieran los médicos y los forenses. Esa segunda noche vuelve a ver que está encima de la cama, volviendo. Al final enloquece la mujer, la policía se encontró una escena rarísima, y es que esta mujer, en un trance de automatismo, en una especie de sonambulismo, sin darse cuenta, desenterraba ella misma a la víctima y la ponía sobre la cama. Al despertar, creía que era el muerto, el espíritu de su amiga que volvía una y otra vez. Al final un muerto y una persona en un psiquiátrico. Tremenda historia. Seguimos con más historias, Alberto, porque yo creo que hay algunas... Pues sí, por ejemplo, de las imprescindibles no he podido evitar el poner también la de la joven que tiene también una mascota, un perro, y que como práctica de seguridad lo que hace es por la noche cuando duerme bajar su mano por la cama y notar cómo su perro lame su mano, ¿no? Entonces la chica, siempre que tenía alguna angustia o tenía alguna mala pesadilla, siempre hacía lo mismo, ¿no? Cogía, sacaba su mano de la cama y el perrito que dormía debajo la lamía la mano, ¿no? Pues en una de esas noches que se queda sola en la casa, esta chica es una adolescente, se queda sola en la casa, y está en medio de la noche y empieza a angustiarse porque escuchaba como ruidos, tal. Pero la chica lo que hace es bajar o dejar muerta su mano alrededor de la cama y notar como la lamía el perro, ¿no? Así cogía seguridad y volvía a quedarse dormida, pero en medio de la noche ya no pudo aguantar más, bajó la mano y no había perro que la lamiera. Miró debajo de la cama, no estaba su perro, lo llamó, no lo encontraba, bajó al piso de abajo, ahí estaba la cocina, fue a buscar a su perro a ver si lo encontraba, y cuando estaba en la cocina escuchó como un goteo proveniente de la despensa que estaba al lado, ¿no? Se acercó a la despensa y allí vio a su perro colgado, sangrando, lo habían rajado de arriba abajo, y en la pared, escrito en sangre, ponía: los humanos también sabemos lamer. Por cierto que lo de los mensajes con sangre en la pared o en un espejo también son clásicos, ¿verdad, Santiago? El mensaje, por ejemplo, de alguien que hace una tremenda tropelía con alguien que he conocido de forma furtiva, siempre en la leyenda urbana, y le deja un mensaje escrito con pintalabios en el espejo. Gran clásico, creído en España a pies juntillas, ¿no? Sí, de hecho, de esos hay varios. Está, por ejemplo, el caso del robo de órganos. Del señor que se levanta un buen día, a veces en una bañera de hielo en un hotel, porque se ha ido a una ciudad extraña, a un congreso, ha intimado con una desconocida, y de repente se encuentra escrito en el espejo de ese baño, en el que se encuentra en tan rara posición: llama a urgencias o morirás. Efectivamente, el señor hace caso porque se nota un dolor tremendo en la zona lumbar, una cicatriz bastante fea, y efectivamente pues cuando llega ese equipo de urgencias y le empiezan a poner tratamiento, pues descubren que de muy mala manera y con unos medios muy rudimentarios, aunque con anestesia, pues le han extirpado un riñón que posiblemente sería empleado para tráfico de órganos. La misma historia, exactamente la misma, con los mismos elementos, hasta llegar a la bañera de hielo. Aquí se despierta este congresista aventurero, desafortunado, se despierta y se encuentra en la pared del espejo otra bonita frase, que es: bienvenido al mundo del SIDA. Todas ellas nos hablan de que, bueno, la infidelidad matrimonial a veces puede tener resultados negativos, y que más vale guardarse ciertos instintos para mejor ocasión. Pero es curioso, Santi, Alberto, que hay que decir que, por ejemplo, esto que tiene que ver a lo bestia, decían los médicos: hombre, es imposible que alguien te estirpe un riñón en una bañera, haría falta un equipo de médicos que fueran a ese hotel, o sea, es que sería imposible. Y absurdo, y tampoco es tan fácil mantener un riñón, por mucho hielo que haya. Pero, claro, luego nos damos cuenta con noticias reales de los arrancaojos y tantas historias que se cuentan en Sudamérica, muchas de ellas
basadas en argumentos reales. Antes os anunciaba, quizá precipitándome, porque hablábamos de otro gremio de la noche, de los vigilantes. Es otra de nuestras historias. Y después cambiamos un poco el rumbo de la leyenda urbana. Os decía, 2 vigilantes, abriéndose paso en mitad de la noche. Se cuentan muchas historias, y a veces las historias son tan reales que se encarnan en una auténtica pesadilla. Las linternas proyectaban su haz de luz en la nave desierta. Los 2 vigilantes escudriñaban el rincón donde uno de ellos había escuchado un ruido. ¿Es algo? No, nada. Creo que empiezas a estar obsesionado. Es porque tú eres nuevo, Marcos. Seguramente si supieras lo mismo que sé yo... Cuenta. Enrique bajó el tono de voz y le informó a su compañero. ¿Sabías que llevamos entre los que hacemos esta ronda más de 6 bajas por depresión? Marcos puso tal rostro de sorpresa que su compañero comprendió que no debía estar al corriente de la situación. Enrique prosiguió relatando la historia. Antonio, por ejemplo, me comentó que padecía estrés debido a los ruidos que se oían por la noche. Parecían los lamentos de un hombre que a veces derivaban en silbido. Pero lo más traumático llegó cuando escuchó la respiración de una persona muy cerca de su oído y hasta llegó a sentir el calor de su aliento. Joder, Enrique, es para acojonarse. Pero bueno, sigue. Marcos estaba cada vez más inquieto. ¿Tú sabías que en esta fábrica estuvieron mucho tiempo sin sufrir ningún robo? No. Lo más curioso es que siendo uno de los barrios más peligrosos no tenían a nadie para protegerla. Según una leyenda que circula desde hace tiempo, el dueño de la fábrica hizo un pacto con el diablo nada menos para que no ocurriese nada en estas naves. Al parecer, Lucifer aceptó el trato y envió un perro horrible con las fauces de un monstruo y la envergadura de un caballo que arrastraba sus mugrientas pezuñas por cada rincón de este horrible lugar. El trato no fue gratuito. A cambio, Lucifer exigió el alma de un vigilante al año. Cada 12 meses el propietario de la fábrica contrataba a un guarda nocturno y a los pocos días lo encontraban muerto. Lo único que me dijeron al respecto es que la empresa ha cambiado de dueño. ¿Es verdad? Sí, en efecto. Y por eso hace 2 años que no encuentran el cadáver de uno de los nuestros. Pero lo cierto es que los extraños sonidos se siguen escuchando. Un nuevo ruido alertó a Enrique, que automáticamente dirigió hacia ese punto el foco de luz de la linterna, intentando descubrir de dónde provenía. Espera aquí, Marcos. Sí. Se acercó al rincón iluminado, pero no advirtió nada anómalo. El silencio reinante comenzó a inquietarle. Segundos después, volvió al lugar donde había dejado a Marcos. ¡Marcos! ¿Estás ahí? ¡Marcos! ¿Estás ahí? Nadie le respondía. Marcos no estaba. Enrique advirtió un bulto en el suelo al final de un pasillo, a escasos metros de donde había estado charlando con su compañero. Al acercarse, descubrió con horror que los ojos de su compañero miraban al vacío. Le cogió la muñeca derecha para comprobar el pulso. No cabía duda. Marcos estaba muerto. Lo que más impresionó a Enrique es que su compañero estaba cubierto de sangre, con el cuerpo repleto de profundos cortes que parecían hechos por las garras de una terrible bestia. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Juanma Frasquet, con su sonido siempre idóneo en el momento justo. Y tú sigues repasando, Alberto, digo, y un sonido extraño también. 2 amigos, 2 trabajadores, el miedo que se contagia, que es el principio propulsor de la leyenda urbana. ¿Qué se nos queda en la mente? ¿Qué se nos queda en ese cajón desastre, esa caja de Pandora que tenemos ahí en la parte trasera de nuestro cráneo, ¿no? Sobre todo en esa zona? Se nos quedan imágenes que nos han impactado y que permanecen ahí. Las leyendas urbanas saltan sobre esas imágenes porque saben que así se van a perpetuar. En el fondo es una forma de sobrevivir, ¿no?
Sí, a veces nosotros también vamos dando sonidos a través de la radio, pero la gente le va poniendo sus propias imágenes, ¿no? Por eso muchas veces cuando nos dicen que asusta más a veces o la televisión o la radio, yo creo que asusta más la radio porque cada uno instala en su mente lo que quiere ver, ¿no? Y si hablamos de monstruo, ahora mismo a cada uno le llega su monstruo particular a la cabeza, ¿no? Y esa imagen de las linternas en la oscuridad, mirando, eso yo creo que nos ha pasado a más de uno cuando hemos hecho un paseo por el bosque y hemos ido con una linterna y tan solo lo que vemos es un pequeño círculo, no sabemos lo que está ocurriendo y escuchas un pequeño ruido y mueves la linterna y ves algo que se ha movido, pero de repente suena por el otro lado y tienes que volver a mover la linterna, ¿no? Yo creo que pocas películas, por ejemplo, que fue muy criticada, como todo lo que tiene éxito, yo recuerdo, entre la vasta producción del mundo del terror, pero la impresión que a mí me produjo cuando vi por vez primera La bruja de Blair, que simplemente era un bosque y no había nada más, y la sensación de perdido en el bosque, desde los ojos, desde la visión subjetiva de ese que lleva la linterna. Y me pareció que daba más miedo que muchas cosas. Desde luego, porque necesitamos ver, necesitamos conocer, necesitamos crear nuestro espacio de seguridad, y el ver a lo lejos nos da seguridad. Cuando solo vemos lo más cercano, no sabemos muy bien lo que hay al otro lado. Yo creo que eso pasa también a muchas personas con el tema, por ejemplo, del mar, ¿no? El estar en un sitio donde no puedes ver lo que ocurre por debajo, ni a 2 metros siquiera, eso a mucha gente les asusta, ¿no? Dicen los especialistas, Alberto, que el hombre es un animal diurno, está constituido y construido para funcionar de día. En mitad de la noche, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En la antigüedad, cuando había esos caminos y se transitaba con un candil, bueno, voy a contar una brevísimamente porque se me ha venido a la mente. Ahora Carmen, que nos estará escuchando, se estará acordando. Estábamos en la isla de Ibiza. Es que tú fíjate que, no sé si la he contado porque me entra el complejo de abuelo cebolleta a veces, pero estábamos en la isla de Ibiza. ¿Esto es leyenda urbana? No, es verdad, pero si lo contara de cierta forma yo, daría lugar a la leyenda urbana. Y un gran futbolista, amigo nuestro, que estaba en el mismo hotel, que es en las montañas de la zona norte, perdido del todo, nos cuenta una historia que era real y que me impresionó. La mujer de un futbolista, no voy a decir el nombre, angustiado nos contaba que se despierta en mitad de la noche, está en el baño, la luz tenue del baño conecta ya con lo que es el dormitorio del matrimonio y ve a su marido, evidentemente tumbado en la cama. Pero es que lo que asegura, y no estaba soñando, es ver una mujer sentada a los pies de la cama con una especie de capa antigua y un candil, como una imagen de otro tiempo. Luego supieron que el lugar donde estaban era un antiguo psiquiátrico, hablamos de Inglaterra, que había sido reformado con casas de lujo, y que otros muchos amigos habían tenido experiencias parecidas. Bueno, pues esa noche, tiene explicación, pero es exactamente lo que tú decías. Nuestro coche, de noche, descendiendo por esas carreteras, unas carreteras absolutamente apartadas de todo, arboledas como las que salen en la portada de tu libro, impresionados porque nos habían contado esa historia de la mujer del candil, y vemos en un lateral de la carretera, esto me ha pasado a mí, imagínense por favor los oyentes mi cara, 35 minutos después de estar escuchando esto, a unos kilómetros de allí, bajando por mitad del monte, ve una mujer con un candil cuadrado antiguo vagando por la carretera de noche. Solo vemos el candil y luego la figura. Bueno, claro, ahí no te sales de la carretera pues porque Dios no quiere, ¿no? Pero vamos, ¿qué ocurre? Que era una mujer que con sus hijas, aparentemente, pues había tenido algún problema en casa con la luz y se trasladaba con un candil a otra casa. Y justo la casualidad de que tú escuches esa historia justo esa noche y que te encuentres en la carretera con eso. Eso podría generar, si no descubro el origen, pues una leyenda urbana, ¿no? La oscuridad como núcleo, como sopa primigenia donde se maneja la leyenda urbana, ¿no? Sí, sobre todo lo que hemos estado viendo, pues utilizar varias cosas que te van a quedar instaladas en la mente y que te van a dejar asombrado o pensando en ello durante mucho tiempo. Y hay una cosa que yo sé que a ti te da mucho miedo, que son los muñecos, las muñecas de porcelana. Y a ti. Que a mí también. Y entonces hay una historia que a mí una leyenda urbana que a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, me dan respeto. Sí, que da mucho respeto y que además si uno se pone a visualizarlo como si fuera una película, yo creo que les va a asustar más todavía, ¿no? Porque esa mujer que está sola en su casa, que se va a ir a una fiesta por la noche y está sentada en su cómoda y se está preparando para marcharse, empolvándose la cara y demás, y decide ponerse una mascarilla de estas que utilizan y que utilizan muchas mujeres, pues que al final es como una especie de crema, pero que empieza a ponerse dura y que al final queda pues como si fuera prácticamente de cerámica. Esa mujer está en ese proceso de ponerse la mascarilla. Cuando la mascarilla empieza a endurecer, ella ya se le empieza a quedar la cara como más encogida. Es una mascarilla verde fluorescente, se empieza a poner pues cada vez más rígida, y en ese momento
cuando ella está sentada, empieza a escuchar como ruidos en su casa. Dice, algo está ocurriendo aquí. Imagínate esa mujer con la mascarilla puesta, que no se puede casi mover, sentada en el sofá, sentada ahí en su cuarto, y los ruidos cada vez más fuertes, ¿no? Se da cuenta de que han entrado en su casa a robar. Ella está sola en casa y lo único que hace es, el instinto primero que se le ocurre, esconderse en el armario. Se esconde lentamente en el armario para que no le escuchen, y ese ladrón que entra en su dormitorio empieza a rebuscar por los cajones y de repente abre el armario y ve una cara fosforescente que es como si fuera una máscara, con los ojos que se están moviendo dentro. Este hombre recibe tal impresión que se queda casi desmayado, ella se desmaya y cae encima de él, y él se golpea la cabeza y queda tendido en el suelo. Cuando esta mujer se recupera, pues imagínate, ¿no?, con toda la mascarilla todavía puesta, se da cuenta de que aquel ladrón ha sufrido un golpe y que se ha quedado desangrado durante todo el tiempo que ella ha estado encima de él, ¿no? O sea que la máscara le salvó. Esta quizás sí que sea un origen real, una noticia real que luego os he ido contando. Santiago, más historias. No, es que hay orígenes reales. Mira, yo he tenido la fortuna de que una persona muy querida para mí durante muchos años trabajó como inspector de una empresa de seguridad privada, y pues su misión era asignar destinos, hacer una ronda todas las noches entre los diferentes servicios para comprobar que todo iba bien, que la persona estaba ocupando su puesto, que no había habido novedades, etcétera, etcétera. Y lógicamente pues cada una de esas visitas pues muchas veces pues generaba pues un café, un cigarrillo y un rato de charla. De esos años te puedo asegurar que obtuve historias reales, o al menos que se contaron de primera mano como reales, no leyendas urbanas del amigo de un amigo, sino casos que estábamos hablando de una población pequeña, no estamos hablando de una gran capital, una población de unos miles de habitantes, pero no en absoluto una gran ciudad, y que aún así generaba solamente eso, una cantidad de historias extrañas, de servicios que no quería nadie, que se los asignaban a los novatos porque nadie quería estar allí. De hecho, y a lo mejor en unas semanas o en unos meses te damos una sorpresa, una de ellas se la conté a nuestro gran amigo del programa, José Gregorio González, porque lo tiene muy cerca y lo puede investigar. Ahora mismo digo, pues mira, esta historia es como es, y es sobre una habitación maldita de hotel. Otro gran clásico. Y efectivamente, el problema es que le pude dar, y no te voy a adelantar nada porque a lo mejor termina siendo tema de Cuarto Milenio, le pude dar datos de hotel, datos de la habitación, sucesos para mirar en hemeroteca, y a lo mejor de ahí sale una gran historia. ¿Siempre en la misma habitación? Siempre en la misma habitación. En fin, es un ligero viaje por un libro que se podría decir algo así como bruñido, o sea, denso en historias. Son 300 páginas, 300 prácticamente leyendas urbanas de todo tipo. Yo quería hablar hoy de leyendas que en alguna ocasión hemos tocado con Santi, leyendas evidentemente de personajes famosos, leyendas de la comida, leyendas de drogas, leyendas de viajes, leyendas de coches, leyendas de mil cosas, pero claro, es imposible, lo trataremos. Vamos a ver si hacemos algo especial para el programa. Quizá podamos ir tocando como píldoras algunas leyendas con imágenes de esas que se quedan en la mente más profunda. Nuestro compañero Carlos Largo está siguiendo muy atento ese termómetro también legendario que es el 7640, palabra clave milenio. Por cierto que me decían que prácticamente, bueno, a tope lo de Vitoria. Para cualquier información, próximo viernes día 23, tenéis ya la pantalla, nada más entrar, de ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Ahí nuestro compañero Guillermo León tiene toda la información con un solo clic para la gente que además quiere ir desde fuera de Vitoria. Carlos. La verdad es que tenemos un montón de mensajes y bueno, nos preguntan desde los SMS ¿qué hay de cierto en las leyendas del ejército de Odín o la Santa Compañía y de las Snap Movies? Vaya tema, ejército de Odín, que se sigue contando en Suiza, que hay antropólogos que trabajan sobre él, que se aparece como una Santa Compañía un poco terrorífica de guerreros. La Santa Compañía, hemos hablado aquí de ella evidentemente, y sobre Snap Movies, pues sobre Snap Movies yo sigo pensando que no existen, ¿no? Vamos a ver, el consenso película donde se mata. Sí, el consenso de los expertos es que efectivamente no existen
como un mercado subterráneo pues como puede ser el de la pedofilia, por ejemplo, otro triste ejemplo. Pero ello no quita para que algunos psicópatas, algunos perturbados y algunos asesinos hayan grabado en vídeo, generalmente para su propio disfrute, sus fechorías, y esas películas efectivamente sí existan, afortunadamente, cuando ha sido capturado, pues custodiadas con motivo para incluirlas en el sumario y poco más por las fuerzas del orden de los diferentes países, y luego automáticamente destruidas cuando este señor aquí ha sido la leyenda pone ese grupo de personas riquísimas que ven las películas y pagan por ellas, ¿no? Digámoslo así. Patricio desde Murcia nos dice: ¿habéis oído la de la reclusa que quiere escapar de la cárcel, convenciendo al enterrador y acaba con él enterrada viva? Este es un clásico. Es una derivación del Conde de Montecristo, pero claro, está muy bien, sí. Incluso Edgar Allan Poe, El entierro prematuro, también habría que leerlo. Isabel desde Pamplona: ¿y esa de la mujer que aparece muerta después de comer una salsa llena de huevos de arañas? Hay varios que tiene clásicos, aracnofobia. Fíjate, de esos animales tenemos... Hay uno horroroso, que es la pobre mujer que cree que está embarazada y finalmente lo que da a luz es un horrendo pulpo. Porque los huevos del pulpo son microscópicos. Santiago tiene que contar esto al final, ¿no? Para llevarnos, para llevarnos con una sensación agradable, ¿no? Un horrendo pulpo. Esto es como en el libro de Alberto, que viene en la fase ya más distendida, ¿no? Porque hemos metido un poquito de eso de que cierta compañía de comida rápida, la leyenda urbana decía que eran los principales proveedores, no, que pedían solicitadores de globos oculares de vaca para sus hamburguesas. Sí, porque decían que se ponían las hamburguesas, incluso algunos decían que lo utilizaban como espesante para los batidos. O sea, imaginaros la cantidad de terneras que tendrían que haber matado para conseguir tantos espesante ojos, de batido oculares. Con globos oculares. La leyenda urbana es capaz de eso y mucho más. Carlos, vamos rápidamente con los 5 ganadores. Mañana si quieres repasamos más, porque ha habido un montón de historias y algunas de ellas darán para una investigación seguro. Muy rápidamente, los ganadores de hoy del libro Leyendas Urbanas de Alberto Granados son Juan José Royan Blanco, que nos mandaba un correo electrónico y nos decía: saludos, el caso de la pandilla Sangre y lo que habéis comentado de reproducir las leyendas urbanas es más habitual de lo que se cree, pues incluso yo mismo me he cruzado por la carretera con ellos. Segundo ganador, Carlos Fernández, nos decía: leyenda urbana no sé, pero sí popular la del perro que descubrió las minas de carbón en Peñarroya, Pueblo Nuevo. El can se llamaba Terrible. Eva también nos decía: la leyenda de las calcomanías infectadas con extraños virus. Grande. Con 11-12 años mi padre me las prohibió. Hoy me muero de miedo, pero sois un vicio. Lourdes desde Madrid nos decía: ¿hay alguna leyenda urbana de apariciones en Madrid Centro? Por ejemplo, la Plaza Mayor, el Palacio Real, muchas, etcétera. las contaremos. Vamos rapidísimo, Carlos. Y el quinto ganador, Pablo, las leyendas urbanas, ¿quién las empieza a contar? ¿No será que algunas veces un granito de arena se hace muy grande? Pues seguro que también, ¿verdad, don Alberto? Desde luego, lo que hemos dicho, una pequeña cosita que al final uno le va poniendo vida propia y termina siendo una historia impresionante. Oye, qué felicidades, que vamos a disfrutar mucho con tu libro. Gracias, Carlos, gracias, Juanma, gracias, Roberto. Gracias Alberto y gracias Santiago, por supuesto. Mañana mucho más, todos aquí juntos, como siempre, para sobrecogernos y ante todo, para aprender algo que antes no conocíamos. Esto es La Nave del Misterio, Milenio 3, hasta mañana.